Es solamente un valor futuro. Tenemos flujos, tenemos un valor futuro en cierto tipo de grado. En muchos casos nosotros teníamos la fórmula donde todo lo llevamos a valor presente. Pero algo que tienen que entender que también se reflejaba en su práctica y en lo que hemos realizado, el valor presente es cambiante. Todo el tiempo tenemos un valor presente. Cuando hemos comprado la inversión o cuando nosotros tenemos un valor inicial, nosotros vamos a ir generando y vamos a ir teniendo diferentes días de valor presente. ¿Por qué? Porque el ayer es el ayer y el presente es el presente. Nuestro presente siempre va a cambiar. El valor presente es donde nos vamos a encontrar en la fecha de hoy y varias veces nosotros tenemos que llevar nuestros valores futuros al valor presente como tal. ¿Ok? Ahora, ¿cómo vamos a entender el valor presente? Nosotros tenemos que el valor presente es el valor actual neto. El valor actual neto se define como lo que llegaría a ser el valor actual de una inversión. Y tenemos tres tipos de posiciones. La primera es cuando es mayor a cero, cuando es igual a cero y cuando es menor a cero. Cuando es igual a cero, cuando es mayor a cero, nosotros decimos, ok, es una buena inversión. O en otras palabras, genera rendimiento. Genera rendimiento. Cuando es igual a cero, ¿qué significa eso? No genera rendimiento ni pérdidas. Y cuando es menor a cero, genera pérdidas. Es decir, que los flujos que vamos a tener al día actual es mejor invertirlos en otro tipo de cosas. Sin embargo, cuando aquí nosotros tenemos este tipo de situación, tenemos que reconocer que cuando no genera ni sentimiento ni pérdida, podemos decir que es el punto de equilibrio de la inversión, donde los gastos y los ingresos van a mantenerse en un equilibrio. ¿Qué tiene que suceder para que se mantenga ese equilibrio? Para que mantenga ese equilibrio, nosotros tenemos que reconocer que la tasa que se va a utilizar como tal es equivalente al valor actual neto igual a 0. Y cuando sucede eso, la tasa se la conoce también como la tasa interna de retorno o más conocida como la TIR. Pero aquí es donde nosotros tenemos una disyuntiva. ¿Cómo vamos a calcular la TIR? Hay dos métodos, los más conocidos. Hay un tercero, que es el que seguro les va a gustar más. El primer método es realizar el tanteo y vamos a utilizar diferentes tipos de tasa. Vamos a utilizar la tasa, por ejemplo, al 4%, vamos a utilizar al 3%, al 2%, al 1% y nosotros vamos a ir utilizando una por una, vamos a ir reemplazando en la fórmula para que nos dé 0. Y si vemos que está entre el 3 y el 2%, tanteamos con el 3.1, con el 2.5, si no da todavía vamos a poner el 2.07 o el 3.45 y vamos a ir utilizando tasa por tasa por tasa por tasa a realizar e identificar lo que llegaría a ser cuando es 0 la tasa interna de retorno. Sin embargo, sí existe una manera de generar lo que llegaría a ser un valor actual neto con una tasa interna de retorno donde nosotros identifiquemos primero un valor actual neto positivo y un valor actual neto negativo. Y mediante una fórmula nosotros vamos a lograr obtener el cálculo de la TIR. Ese es el método más aconsejable que hacer un tanteo y ver una por una
los porcentajes, realiza la tasa interna desde torno. Sin embargo, sí existe otro método que es mucho más fácil, ¿verdad? Que es utilizar el aplicativo Excel. Nosotros ponemos directamente la fórmula TIR igual a y ponemos los datos que nosotros necesitamos. Sin embargo, en el examen ustedes no pueden utilizar computadora porque no todos tienen, ¿verdad? Y algunos estarían en ventaja y otros en desventaja, y por lo tanto ese método, si bien es más sencillo, no lo vamos a poder realizar. Sin embargo, sí van a tener ustedes la oportunidad de realizar el trabajo como tal para que ustedes vean cómo realizar ese tipo de actividades. ¿Ok? Hasta aquí nosotros vamos a tener lo que llegaría a ser la tasa interna desde torno y lo que llegaría a ser el valor actual neto. Sin embargo, nosotros tenemos otro tipo de cálculo que nosotros podemos realizar. Y es donde nosotros calculamos y bueno, más allá de lo que debería ser, es un cálculo similar al valor actual neto, sin embargo, lo que se lo conoce como el ratio de beneficio y costo. Otros lo llaman costo-beneficio. Costo-beneficio. Realmente es muy sencillo este cálculo y no se quiere mucha, ¿cómo lo podemos decir? No se quiere mucho análisis. ¿Por qué? Cuando ustedes tienen flujos futuros, como lo hemos podido ver en el flujo de caja, nosotros vemos que en el flujo de caja se generan dos tipos de elementos. Uno donde se generan los ingresos y otro donde se generan los gastos o erogaciones. Y tenemos el flujo de caja como tal. Por ejemplo, podemos tener ingresos 100 y flujos negativos 80. Total, el flujo de caja es 20. Este es ingresos y gastos. Pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros podemos tener una situación donde los ingresos tengamos x sub 1, y sub 1, x sub 2, y sub 2, x sub 3, y sub 3, x sub 4, y sub 4, x sub 5 y y sub 5. Y van a ir siguiendo teniendo diferentes flujos dependiendo de cada uno de los proyectos. ¿Qué se hace? Se utiliza la fórmula del valor actual neto, donde nosotros vamos a utilizar esta fórmula para determinar lo que llegaría a ser el ratio de beneficio-costo. ¿Y qué es esto? Lo que se hace es generar la fórmula de las sumas de todo lo que llegarían a ser los ingresos por una parte. Entonces ponen x dividido entre 1 más la tasa de descuento K que hemos determinado sobre el tiempo. Y determinamos todas las erogaciones, es decir, todos los Ys sobre 1 más la tasa de descuento que se determina sobre N. Y de esa manera nosotros lo único que hacemos es comparar, y en este caso vamos a poner x' y y'. Y lo único que hacemos es ver x' menos y', y ese va a ser el ratio de costo-beneficio. Es simplemente utilizar el valor actual neto para que nosotros veamos qué es lo que generamos más en el tiempo actual. Si generamos más ingresos o más gastos de forma actual. Sin embargo, se lo puede ver un poco redundante, ¿verdad? Porque si ya tu valor actual neto es positivo, entonces sabes que tu x' es mayor que el y', es decir, que generas más ingresos. Por eso es que es positivo, ¿verdad? Pero, de todas maneras, esto se utiliza para determinar si es que existen beneficios en lo que llegaría a ser el proceso de la vida del proyecto de inversión.
De esa manera nosotros vamos a tener todo lo que llegaría a ser el costo-beneficio. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda, pregunta? Si lo ven, son solo fórmulas. Sin embargo, la única que tiene una fórmula más o menos complicada es la TIR. ¿Tienen alguna consulta hasta esta parte o todo está tranquilo? ¿Todo tranquilo? Todo. Ya. Entonces, mientras yo voy a ir poniendo algunas cosas, mientras yo voy a ir poniendo algunos puntos, voy a ir poniendo la situación o el ejercicio que tengo planificado para la tasa interna de retorno. Antes de eso, les voy a dar 2027. Y de cada uno de estos hemos calculado el flujo de carga, ¿verdad? Flujo de carga, flujo de carga, flujo de carga. Y con eso, mediante el 3%, lo van a llevar a valor de 100. ¿Con qué fórmula? Fácil, ¿verdad? Es la fórmula que ustedes están conociendo. Es la de los flujos de caja, donde el tiempo va a ser igual a n, donde nosotros tenemos el 1 más, en este caso van a poner el 3% dividido entre n sobre el tiempo, 360. Este ponlo en esta parte, este ponlo en esta parte y dividirlo con esto, pero no han hecho una fórmula como tal. Esta es la forma más fácil de interpretar cómo realizar la TIR mediante una fórmula. Si ustedes le ponen fórmula TIR, solo les va a aparecer el Excel y no van a tener una fórmula. Y cuando les ponen en el Google interpolación o le ponen en el chat GPT, le ponen fórmula de la TIR, no les va a salir, sino les dicen métodos, interpolación y otros y otros y otros. ¿Ok? ¿Qué es lo primero que nosotros vamos a realizar? Por lo menos nosotros vamos a tener tres tasas de descuento que vamos a ir utilizando. La primera tasa de descuento, por ejemplo, va a ser 30%. Con esta primera tasa, nuestro valor actual neto va a ser de 54. ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros? Identificar en el momento en que el valor actual neto sea negativo. Cuando sea negativo el valor actual neto es cuando nosotros ya podemos calcular la TIR. Y ahora si nos sale puro negativos hasta el momento en que tengamos un valor actual neto positivo. Y con eso vamos a calcular la TIR. La idea es de que nosotros tengamos dos. Un caso donde el valor actual neto sea negativo y un caso donde el valor actual neto sea positivo. Ahora, ¿cómo yo represento el positivo y el negativo? Positivo una fecha arriba y negativo una fecha abajo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? El valor actual neto va a ser igual a ¿qué? Al valor actual neto positivo que se ha generado dividido entre el valor actual neto positivo menos el valor actual neto negativo, más la tasa de interés del valor actual neto que ha salido positivo, que sería en este caso el 31. ¿Cómo vamos ahora a reemplazarlo? Si nosotros lo vemos así, es mucho más fácil reemplazar, ¿verdad? ¿Cómo vamos a reemplazar? Valor actual neto positivo, 26.37. 26.37. Entonces ponemos el 26.37. ¿Cómo calculamos ahora nosotros? El valor actual neto, 26.37. Menos, nos dice, pero mi valor actual neto es negativo. Eso significa que va a ser menos 0.51. Más, ¿cuánto va a ser? 31%. Entonces ponemos 0,31. Entonces, de esa manera, nosotros vamos a tener lo que llegaría a ser el valor actual neto como tal. ¿Ok? O bueno, en esta parte lo vamos a poner 31 nomás, para olvidarnos de la multiplicación del 100 y de la división del 100.
31. ¿Qué hacemos ahora? Ahorita le vamos a poner el por ciento. Eso va a ser igual a 26.37 y vamos a poner menos por menos, más. Entonces, 26.37 más 0,51 nos va a salir 26.88. 26.88 más 31. Entonces lo ponemos igual. ¿Cuánto sale 26.37 dividido entre 26.88? 0.98 más 31. Esto va a ser igual a 31.98. Esto le aumentamos el porcentaje y es nuestra TIR. ¿Ven? Es sencillo, pero traten de tomarlo desde esta parte donde nosotros tengamos la fórmula. ¿Por qué? Física, matemática y en este caso parte de lo que llegaría a ser matemática financiera, lo más importante es conocer las fórmulas. Si nosotros conocemos las fórmulas, para nosotros va a ser más fácil realizar el cálculo de la TIR. Y nosotros, ¿cómo podemos saber que la TIR es 31.98? Podemos hacerlo porque tenemos otro valor en este caso. ¿Cuál es nuestro otro valor? Es el del 30%, donde nosotros tenemos 54. Podemos hacerlo con este elemento más. ¿Cuál es el valor actual neto positivo? 54. ¿Cuál es nuestro valor positivo? 54. ¿Cuál es nuestro elemento? Ahora vamos a hacerlo directamente. Menos por menos, más. Más 0,51. Más. Ya no va a ser 31, ¿verdad? Ahora va a ser 30. Entonces, más 30. Eso va a ser igual a 54 dividido entre 54.51. Y esto es igual a 30 más 30. Y esto va a ser igual. 54 más 54 dividido entre 54.51. ¿Cuánto sale? 0.99. A ver, qué raro. 0.99. Ya. A ver. 0.99 más 30. Esto nos va a dar ¿cuánto? 30.99. ¿Por qué? A ver, vamos a ver si no me he equivocado en algo. Cuando es muy alejado no se puede, igual debería dar. ¿Qué? Ustedes emplazan en la tasa de descuento latín, les da salir cero. ¿Qué significa eso? Cuando hacen la suma de los flujos positivos, donde yo voy a poner el flujo de caja menos el valor inicial, ¿no? O el valor inicial, la suma de los flujos de caja, donde el tiempo va a ser igual a n, ¿no ven? Donde ponemos 1 más la tasa de descuento que es k. En vez de poner k, va a ser más la TIR elevado a la n, ¿entienden? Todos estos flujos de caja tienen que salir cero. Cuando hacemos esto, siempre y cuando vamos a la TIR. Pero esta parte todavía no les voy a
trabajo que les he dado lo van a presentar el día